Y bueno amigos, estamos aquí para comentar esta vez el tercer video del día, que otros días les he comentado que iba a ser tres videos, pues hoy es el día en el que van a salir tres videos, es el tercero del día, estamos aquí a tal vez 2 horas y media de que empiece el partido contra el Leipzig en Alemania, en el que el Real Madrid, pues bueno, se juega una parte importante de la eliminatoria. Creo que por supuesto se va a acabar decidiendo en Bernabéu, porque al final me cuesta mucho ver que tanto el Leipzig o el Real Madrid van a liquidar la eliminatoria el día de hoy. Eso la verdad es que me cuesta mucho creerlo, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Después de ese partido tendrás por supuesto mi resumen y análisis en el canal, en el otro canal. En este caso lo que vamos a hacer aquí es revisar un poco algunas cosas que me han quedado. Ya les advierto que va a ser un video un poco largo porque vamos a ver tres opiniones bastante interesantes y que bueno, no he querido dejar de compartir con ustedes. Entonces, como siempre trato de hacer, les voy a tratar de capitular esto para que les quede mucho más sencillo navegar entre el video en la parte de aquí debajito, que aparece aquí debajito, y puedan ir exactamente a la parte que más les interese, si es que les interesa una en concreto. Así que no me enredo mucho más. Vamos a darle play, vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a empezar a escuchar lo que les estoy diciendo. Quiero que empecemos escuchando un pequeño clip de Miguel Quintana, que ha dado una importante aclaración, donde básicamente dice que el Real Madrid es el aguafiestas de la liga. Y mucha atención porque este clip me pareció realmente interesante. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a empezar a reproducir a Miguel Quintana. El Girona se plantó el pasado sábado en el Santiago Bernabéu con su habitual falta de vergüenza. Este Girona, atrevido y propositivo, no solo es el que le gusta a Michel y a nosotros, sino que es además el mejor Girona, el más competitivo, el que le enchufó 4 al Barça en su casa y el que le enchufó otros 4 al Atleti en Montilivi. Pero ya sabéis que la ilusión el sábado al Girona le duró exactamente 6 minutos. Porque el gol de Vinicius, más que un golazo, fue un mensaje. El Real Madrid se iba a tomar el partido como la final de la Liga. Y es exactamente lo que les estaba diciendo. Por ahí mucha gente está diciendo que el Girona, no, que el Girona pierde 4-0 con el Real Madrid porque sale a hacer su fútbol. Pero ¿cuál es el fútbol que hace el Girona? Que supuestamente, o bueno, en realidad lo era antes de este partido con el Real Madrid, era el equipo que más goles metía en la liga y que no pudo rematar a puerta en todo el partido. O sea, son vainas que yo digo, o sea, no le entiendo en lo absoluto, y el mensaje del Real Madrid ahí fue bastante contundente. Tengo cómo hacerte daño y lo voy a hacer mandando ese mensaje con el super golazo de Vini Junior. El Madrid saltó con la energía, con la mentalidad, con la activación y con la jerarquía que habitúa desplegar en las grandes noches europeas. Y arrasó. Arrasó con todo. En lo táctico y en lo emocional. En lo futbolístico y en lo competitivo. En lo individual y en lo colectivo. Hay victorias como la de Mendizorroza que huelen a equipo campeón. Y hay victorias, como esta ante el Girona, que sirven para acreditar por qué ese equipo merece serlo. El conjunto de Carlo Ancelotti bordó el juego, pero para mí lo más meritorio no fue lo que hizo, sino más bien lo que consiguió que no hiciera el equipo de Michel. Porque el Girona en el Bernabéu pareció un equipo lento, un equipo previsible. Pareció un equipo que quiere tener el balón, pero no sabe para qué. Y esto es importante también, chicos, porque si nos ceñimos exclusivamente a lo que vimos, y bueno, lo que les decía hace un momento de que el Girona no hizo un gran partido, o no hizo su fútbol, creo que es más mérito de lo que es lo que hace el Real Madrid. Y es emocionante de verdad ver cómo estos futbolistas del Madrid, ante situaciones límite, como puede ser un partido con una diferencia de 2 puntos entre dos equipos, que evidentemente son equipos que hay una diferencia interesante tanto a nivel de plantilla como a nivel de absolutamente todo. Es interesante ver todo esto, por eso les digo que para mí lo que ha hecho el Madrid es surrealista, es increíble y también es
básicamente lo que venimos viendo desde que somos seguidores del Real Madrid seguramente. Pareció justo lo que no es. Un equipo cualquiera. Un equipo más. Es evidente que el partido del Bernabéu no tuvo nada que ver con el de la primera vuelta en Montilivi. Pero lo verdaderamente importante es que acabó de la misma manera. En esta liga el Girona solo ha perdido 2 partidos. Los 2 ante el Real Madrid. Y lo ha hecho, además, sin poder marcarle ningún gol. Creo que es evidente que el Real Madrid tiene la particular virtud de devolver a la tierra a todo aquel que sueña, de forma merecida, con algo más. Esta frase me pareció demoledora y es seguramente la realidad. Sobre todo hablando de una liga como esta que está en un nivel bastante bajito, nos ponemos a darnos cuenta de todo lo que está diciendo este señor y es que tiene toda la verdad con él. Es que saquen la cuenta, el Real Madrid a cuántos equipos le ha puesto en su sitio en esta temporada, exceptuando seguramente algunos partidos con el Atlético de Madrid, sobre todo los dos de Liga. Incluso podría meter el último partido de Liga, quiero decir el primero de la Liga y el segundo, el de la Copa del Rey. Creo que a todos los equipos les ha mostrado cuál es su realidad. Es que el nivel es demasiado, una increíble diferencia, una diferencia abismal. Lo ha hecho con el Girona, pero también lo ha hecho con el resto de revelaciones de esta temporada. Porque el Athletic Club, por ejemplo, lo está abordando. Y en San Mamés es que vuela. Solo ha perdido un partido allí, ante el Real Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas de Pimienta nos encanta por cómo juega y también por cómo compite. Solo ha perdido en esta liga un partido por más de un gol, ante el Real Madrid. El Valencia de Baraja es un hueso, al que cuesta hacerle daño, al que cuesta marcarle goles. Solo ha encajado más de 3 goles en un partido en una ocasión, ante el Real Madrid. Y el Getafe, por último, que también está destacando de nuevo, que vuelve a ser de Bordalás, que quiere soñar con llegar a Europa. De momento, solo ha perdido los 2 partidos ante un equipo, ante el Real Madrid. En esta liga, el Real Madrid de Carlo Ancelotti celebra su fiesta a costa de la de sus rivales. O lo que es lo mismo, la fiesta del resto de equipos dura lo que tarda en aparecer el Real Madrid. Me pareció absolutamente brutal esta opinión de este señor. Creo que estamos todos totalmente de acuerdo. La manera con la que el Real Madrid está dando ese golpe de autoridad es de las cosas más aberrantes que se ha visto en muchísimo tiempo. Porque al ver el hecho de que el Girona, si el Girona pongamos que hubiese tenido una temporada normal de lo que se espera de un Girona de la vida, y supongamos que haya tenido una excelente temporada, no una bestial temporada como la está teniendo, supongamos que estuviera sexto a 15 puntos del Real Madrid tal vez, estaríamos hablando de que en febrero el Real Madrid le estaría sacando 11, creo que 11 puntos al Palancas y, ¿qué te digo? 13 puntos al equipo del pueblo. Es que es una cosa impresionante la bestialidad con la que el Real Madrid está reventando el campeonato nacional de Liga. Y bueno, como les digo, de no ser porque el Girona ha sacado muchos puntos a muchos equipos, estaríamos hablando de una superioridad aún mucho más marcada. Sin embargo, hablando del Girona, pues el Madrid le ha reventado en sus 2 partidos. Es que es increíblemente absurdo la temporada que está haciendo el Real Madrid. Es que es una cosa que pocas veces se va a ver. Y la sensación de que ese equipo va a ir creciendo creo que es lo que más atemoriza a los haters y por eso están ahí buscando reventar y desestabilizar como puedan. Quiero que ahora escuchemos a Albert Lezam, que bueno, es un periodista pro Barça, que además estuvo involucrado con el tema del pago a periodistas por parte de Bartomeu y que bueno, ha dado una opinión bastante peculiar, bastante curiosa que quiero compartir con ustedes, analizarla con ustedes y que por supuesto ustedes en breve me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Depende de qué les parezca esto, porque sabemos que el Barça está metido en una crisis absolutamente de locos, creo que todos lo sabemos, pero lo que no sabemos y es lo que más seguramente nos emociona
es que no sabemos hasta cuándo esto y esperemos que mucho tiempo más. mm, en la caída libre de este equipo es que es demencial. Y escuchen esta opinión. No hace falta que sea el Granada, que es el penúltimo de la clasificación, que había conseguido un punto en toda la liga en campo contrario y está a punto de conseguir 3. Es que el Amberes va y te gana, que llevaba 0 puntos en la Champions. Es que te gana el Shakhtar Donetsk. Es que viene el Girona y te vapulea cuando va al Bernabéu y ni dispara a puerta. Es que el Villarreal, cuando le consigues empatar a 3, luego te mete 2 más y te mete 5. Es que es un desastre. Es que es una debacle absoluta. Es que nos acordamos del 2-8 del Bayern de Múnich, pero lo que está pasando este año es mucho peor. Es que hay un montón de 2-8, entre comillas, porque te los clavan en casa y equipos de la liga. Esto no lo había visto nunca. No hace falta que sea el Granada, que es el penúltimo. Es increíble de verdad. Y la degradación, esta mañana, por cierto, les subí un video donde les hablaba un poco de alguna anécdota que cuenta Iñaki Angulo, que según él le cuentan de Laporta cuando estuvo en El Salvador. Y yo pensaba, después de que hice el video que me fui a acostar, yo dije que lo que está pasando con el Barça es, te pones a revisar y te das cuenta que lo que significa Laporta como persona seguramente y cómo se ha ido degradando mediante pasen los años, los meses de que es reelecto presidente del Barça, y todo lo que es su imagen como persona y como presidente es exactamente lo que está pasando en el Barça. Ahí es donde uno entiende absolutamente todo y lo único que hace, y yo creo que es lo único que podemos hacer, es sentir una vergüenza, una pena ajena increíble, increíble, no tengo otra manera de decirlo, es una vergüenza que siento al ver este tipo de comportamientos de personajes como seguramente este amigo Joan Laporta. Es una cosa increíble y bueno, ahí ya los aficionados del Barça están asqueadísimos al punto de que piensan que es peor todo lo que está pasando esta temporada que el 2-8. Y hablando de temporadas malas y algo que siempre comentamos y con esto vamos a cerrar, vamos a escuchar un debate que han tenido José Luis Sánchez y Petón, fanático o hincha del Atlético de Madrid, y que le hemos escuchado algunas palabras, algunas joyitas. En este caso le vamos a escuchar hablar un poco sobre esa temporada que está haciendo el Atlético de Madrid, que obviamente no es una temporada buena, pero que como han ido acumulando buenos resultados, entre comillas, contra el Real Madrid, porque lo de Copa ni siquiera les ha servido para nada, porque hay una probabilidad bastante alta de que en San Mamés les termine reventando el Athletic Club, ojalá. Ellos están conformes y saben que han salvado la papeleta de la temporada por estos partidos que le han empatado al Real Madrid, el que le ganaron allá, el que le ganaron en la Copa del Rey. Ellos lo tienen absolutamente claro. Es que me parece increíble y ejemplifica perfectamente porque este equipo nunca va a ser un equipo grande y siempre va a ser un equipo de absolutos mediocres. Así que escuchemos, porque la verdad es que son 5 minutos con 58 de pura interesantes opiniones. Que me refiero que escucho a Fran Garrido decir que el Madrid tiene dudas y a Petón sacar pecho del Atlético de Madrid, que como Atlético tendría que estar pidiendo la dimisión de Simeone. Tiene mucho frío. Petón, que hay desfase de... Pero es que no se trata de que te tenga que decir lo que tienes que decir del Atleti, es que es la realidad. El problema es ese, el problema es siempre el cómo se conforman con estos resultados recientes con el Real Madrid. Ese es el gran detalle. Que cuesta un poco coger el... Vamos a esperar. Claro. José, adelante. Dale el zasca a Petón, no te digo. El zasca... No, que me refería a eso. O sea, es que no se puede sacar pecho de Atlético de Madrid. Aprieta los dientes, agacha la cabeza, mira para otro lado, aplaude al rival y sea autocrítico con el Atlético de Madrid, que a 13 puntos en la Liga, después de lo que pasó en la Supercopa de España, de perder la ida de la Copa del Rey frente al Athletic Club, y en Champions vamos a ver qué pasa con el Inter. Yo creo que te levantas, aplaudes a Ancelotti y seguimos con el debate. Tú eres un fenómeno con el desfase de tiempo. Pero el frío te afecta. El Atlético de Madrid ha echado al Madrid de la Copa directamente. O sea, el único duelo directo de este año al Rinchi. Ni siquiera esto es del todo cierto. Bueno, ahí se lo va a decir José Luis también, me parece. Porque el duelo directo también hubo en Supercopa. Y el Real Madrid termina echando al Atlético de Madrid. Y en segunda instancia, ¿de qué te vale eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey cuando estás al borde del abismo en la misma competición? No vale de nada que yo mañana venga y no, el Real Madrid eliminó al Leipzig. Me vaya a burlar de un aficionado del Leipzig si el Real Madrid termina cayendo en la siguiente ronda con el Arsenal o con el Manchester City o con el mismo Barça, lo que sea. Que hay que ponernos un poco más serios en ese aspecto, pero bueno, es que ellos se conforman con eso. Ese es su título personal y de cada temporada.
Para empezar, el Atlético de Madrid, los que van derrotando, y son de aquí. Está mintiendo. El Atlético de Madrid. En la Liga ha palmado el Madrid un partido, ¿verdad? Supercopa de España. Ha palmado. En la Liga ha palmado un partido. ¿Dónde fue? Contra el Atlético y el Metropolitano. Estamos hablando de los duelos directos. Y el único equipo que le ha pintado la cara al Madrid este año es el Atlético. Pero ¿cuál es que le ha pintado la cara? En el primer partido, en el de la Liga, si nos ponemos a analizarlo fríamente, el Madrid seguramente hizo el peor partido de la temporada. Sin embargo, no termina el partido abultado y además con los críticos errores que se vieron por parte del árbitro. Es que escuchar esto es de locos. Te guste o no te guste, los hechos lo dicen y contra eso no hay respuesta. Déjame a mí que yo valore cómo está siendo la Liga en cuanto a puntos, que ya sé lo que tengo que pensar, pero no pienses tú por mí. A ver. Cuando hay que ponerse la camiseta del Atleti, lo que faltaba. José, adelante. Dice que no piense por él, ¿no? Lo que pide un Atlético crítico como tú es que si Atlético de Madrid en el mes de enero prácticamente dice adiós a la Liga, la autocrítica la hagas tú, no que te la tengo que decir yo y mires para otro lado. Y si Atlético de Madrid ha ganado algún derbi este año ha sido gracias a los arbitrajes, que esos días habéis estado bien tapaditos con los arbitrajes, es la realidad, Petón. Eso es lo que tienes que contar a la gente de verdad que ve el fútbol, que el Atlético de Madrid ayer vuelve a hacer una primera parte penosa, que su entrenador termina el partido y se pone a llorar por el calendario como si fuera la primera vez en la historia que se juega miércoles-domingo, el fútbol de Atlético de Madrid con la plantilla que tiene es nefasto. Exactamente eso, y fíjense que ese hombre es un pinche héroe. Señala claramente que, además de que el fútbol del Atlético es una basura, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene, si lo comparamos con la Unión Deportiva Las Palmas, con la del Girona, equipos que están haciéndolo bien, el Athletic Club, la Real Sociedad. Pero si lo comparamos también con otros equipos, ¿cuántos equipos están jugando 2 partidos? Incluso en ¿cuántos días están jugando 3? O sea, es que es absurdo y eso es lo que mejor le viene a ese Simeone. Es que esta gente, por ejemplo, tiene mucho que aprender de Ancelotti. Ancelotti con todos los problemas fácilmente podría salir a excusarse en una rueda de prensa y lo que hace es decir, bueno, voy a tirar para adelante con lo que tengo. En cambio a Simeone le conviene hablar del calendario y a otro señor por ahí de Barcelona le conviene hablar de otras cosas. Que les viene como anillo al dedo. Son unos llorones increíbles. Es aburridísimo y para todo el potencial que tiene es para que pidáis la dimisión del entrenador porque otra temporada más al final de la primera vuelta ya no tiene opciones de ganar la Liga y vosotros seguís mirando hacia el Madrid sacando pecho porque le habéis ganado un partido en la prórroga al Madrid. ¿De verdad está sacando pecho por ganarle un partido en la prórroga al Madrid? ¿Sabes qué me parece? Que ves demasiado Real Madrid televisión y eso al final termina haciéndote daño. Pocos vídeos hacen. Es obvio. y tienes que empezar a pensar en arbitrajes cuando claudicas. Respecto al Atlético de Madrid juega bien al fútbol. Juega bien al fútbol. Es verdad que no es un equipo que tenga la energía que tiene el Real Madrid, que tiene mucha fuerza en el medio campo y eso está definiendo un campeonato. Que el Atlético de Madrid juega mal ayer es tu criterio. Ya está. Que naturalmente no comparto porque me gusta no ver el fútbol como lo ves tú. Por eso. Respecto a lo que va a ser de aquí a final de temporada, veremos en junio, al final, cuando hagamos los exámenes, qué podemos decir. Pero mientras tanto, no te precipites. Es que hace falta esperar a junio para ver que la temporada del Atleti va a ser lamentable. No van a ganar la Liga, no van a ganar la Copa del Rey, que yo pensaba que le iban a ganar sobrados, imagínate tú lo que te estoy diciendo. Y evidentemente no van a ganar la Supercopa y evidentemente no van a ganar la Champions League. Es que ¿qué vas a esperar hasta junio? Es como el caso del Barça, o sea, es que yo la verdad es que los escucho y me quedo loco. Porque a lo mejor terminas disgustado, que con Ancelotti te ha pasado alguna vez. A ver, José, rematamos. Es que me hace gracia. Es que, Josep, es que llega un momento donde dice contra los hechos no caben argumentos. Es que estás a 13 puntos. Es que un poquito de autocrítica, Petón. Un poquito de autocrítica. Que decir ayer que el Atlético de Madrid juega bien, cuando la primera parte los propios jugadores dicen que no se puede salir así a un terreno de juego, que indirectamente están criticando el planteamiento del entrenador. Reconócelo, Petón, reconócelo. Para los 400 millones de euros de presupuesto, que eso no te interesa decirlo. No te interesa decirlo. El Atlético de Madrid juega rematadamente mal al fútbol. Juega muy mal, muy mal. Y el día que hagas autocrítica y dejes de mirar hacia la capital, hacia el centro de la capital, que es el Santiago Bernabéu, aprenderás un poco a ver el fútbol como lo vemos nosotros, que por fortuna hemos visto más éxitos y más gloria que lo que has visto tú.
Primero que utilizar el tiempo para insistir en el mismo argumento, al final es, como tú has dicho, tú eres la reencarnación de la marmota. Efectivamente, el día de la marmota vuelves a repetir una y otra vez lo mismo, a ver si a base de la táctica del martillito pilón entra en la cabeza de los demás. Ya te digo que la mía no, y que tengo mi propio criterio. A mí me parece que el Atlético de Madrid juega bien al fútbol y tiene un problema ayer de concentración defensiva, que tiene mucho que ver con la energía y la multitud de partidos y los pocos descansos que tiene ese equipo. Pero es increíble, yo mira cómo intentan meternos el dedo en el ojo hablando con el tema del poco descanso que tiene el equipo. ¿Qué tiene que ver eso? El Real Madrid seguramente tiene los mismos descansos. Tal vez se le puede sumar un partido más al Atlético. Mentira, ni siquiera, porque si lo sacamos por el tema de la Supercopa desde enero para acá, tienen prácticamente los mismos partidos, teniendo en cuenta que el Madrid jugó un partido más en la Supercopa y el Atleti a día de hoy ha jugado un partido más en lo que es la Copa del Rey, que es la ida contra el Athletic Club. Es que es vergonzoso la manera de hacerlo, y ver la diferencia del partido que hace el Real Madrid con el partido que hace el Sevilla, que jugó casi 24 horas después, que es sin argumentos totalmente. Eso es lo que me parece a mí. Y la autocrítica que yo haga es la que yo quiero hacer. Yo, por fortuna, soy del equipo al que amo y me gusta como es. Y entiendo perfectamente la derrota y la victoria como signos de la vida. Me vas a decir tú a mí que me tengo que alegrar con otras cosas diferentes. No, alégrate tú, que tienes tu abono en el Bernabéu. Sabes perfectamente cómo se va y el techo se cierra. El mío no, siempre es al aire libre. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Ya la obsesión absoluta y ridícula, enfermiza que tienen con el tema del techo es que nos da una idea de la locura en la que está sumergida esta gente. Es que es un asco hablar con alguien así y que todo el tiempo está justificándose, que hablan cosas sin sentido, como que el Atleti le pintó la cara al Real Madrid. Yo no sé qué clase de partidos vio este señor. Y encima se atreve a decir que el Atlético juega bien el fútbol. Es que al Atlético de Madrid le quitas a Griezmann y es que es el Alcorcón, yo qué sé. O sea, es que vergonzoso por donde quiera que se mire, y siempre está esa obsesión con el equipo grande de la capital. Siempre está, y se lo ha dicho bien José Luis Sánchez. Yo soy muy de José Luis Sánchez, ustedes lo saben perfectamente. Me parece que es uno de los periodistas más serios que hay, además que para defender el Real Madrid siempre está presente. Y son cosas que para mí van a tener un valor muy significativo siempre que se pueda. De todos modos, bueno, aquí estamos para seguir defendiendo al Real Madrid, para seguir riéndonos de los culés y de los patéticos, que, como les digo, la única obsesión que tienen ellos, y voy a decir o a repetir lo que dijo hace unos días Juanma Rodríguez y que analizamos aquí en el canal: el gran problema del Barça es el Real Madrid, el mismo problema que tiene el Atlético de Madrid. Tienen problemas económicos, nunca ganan nada. Y básicamente el problema que tienen ahora mismo es ese, que el Real Madrid está como un tiro y da la sensación cada vez más de que es un equipo indetenible. Nada, me voy a despedir, espero que hayan disfrutado de este video, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.